Histórica dirigente de la agrupación universitaria La Walsh, es una de las más destacadas académicas argentinas en el área de comunicación. Doctora en Ciencias Sociales, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Quilmes, en el 2010, después de años de militancia, Florencia Saintud se consagró como la primera decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Durante el 2011 estuvo bajo la lupa de los medios dominantes por dos decisiones que generaron polémica: la entrega del premio Rodolfo Walsh al presidente venezolano Hugo Chávez y a la titular de la Madre de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, en pleno estallido del caso Joclender. Este año, Saintud volvió a la escena al promover el nombre de Dr. Néstor Carlos Kirchner al nuevo edificio de la Facultad de Periodismo, medida que despertó la condena de agrupaciones estudiantiles de izquierda y corporaciones mediáticas y elogios por parte de figuras de primera línea del gobierno nacional. Después de 3 años de gestión y con abierto posicionamiento político en el tablero nacional, Florencia Saintud sigue generando adhesiones y condenas, tanto dentro como fuera de la Facultad de Periodismo. Su desempeño al frente del periodismo, con un explícito apoyo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y sobre todo a la ley de medios, hizo que su figura trascendiera en el ambiente académico hacia el ámbito político. De hecho, hay quienes especulan con una futura candidatura a las elecciones legislativas del 2013. Hoy nos visita Florencia Saintud. Bueno, acá estamos, como les decíamos, con Florencia Saintud, la decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Una de las facultades, si no la que más antigua, ¿no?, del país en periodismo, junto con la de Córdoba, debe ser. Sí, no solamente más antigua del país, sino que es la más antigua de América Latina. Ah, bueno, sí. no estaba tan errada. Sí, no, que en realidad se fundó como unos cursos con el Círculo de Periodistas y la universidad en el 34. Y luego, en realidad, las carreras de comunicación se armaron luego de la década del 80. Creo que es la de Lomas, que estuvo antes, que es del 70 y algo. Bueno, La Plata, que era una carrera de periodismo, claro. Y después de la dictadura se fueron fundando todos. Incluso creo que la de Córdoba también es de la década del 80. Claro. ¿No? O sea, y bueno, la primera mujer. Después de meses del 34, carrera, claro. Pero pasaron varias décadas. Sí, pasaron varias décadas, pero sí. Sí, este año o estos años en la universidad hay varias decanas mujeres también. Esto es algo que también fue cambiando mucho durante el tiempo, pero en la Universidad de La Plata hay una decana mujer en trabajo social, en psicología, en bellas artes, en naturales. Me debe estar faltando alguna, pero estamos ahí muy parejos. Sí, muy parejas, pero es realmente notorio como en las últimas 2 décadas se puede decir que esto fue cambiando, porque si no los lugares de poder en cualquiera fuera la disciplina eran siempre hombres, ¿no? Sí, y además es súper interesante tu pregunta, porque eso a veces pareciera ser que solamente en el campo político, pero la ciencia, yo siempre digo, la ciencia en principio, entre muchas otras cosas, es primero macho, ¿no? Sí. O sea, y eso hasta en la mirada, y en las ciencias sociales esto ha sido muy, muy claro, ¿no? Y incluso hoy, por ejemplo, en la Universidad de La Plata se entregaban los premios a la labor científica del año, que es un premio muy interesante que se ha implementado en el último tiempo. Y bueno, y ahí, bueno, el presidente del CONICET es un varón, el presidente de la universidad es un varón, estaba creo que es el director de la SIC, también es un varón. Bueno, sí, es que es así, lo ves, muy impactante. Es muy impactante. Ahora, el tema, sos digamos, la primera decana mujer de la Facultad de Periodismo, pero también sos una decana que tiene, como veíamos en el informe, mucho protagonismo político y que no le saca el cuerpo a la política y a la universidad, ¿no? Que muchas veces esto de la ciencia separada o lo académico separado de lo político, como si la política contaminara la academia. ¿Cómo te manejas en ese terreno y qué reacciones provocan esas decisiones? Bueno, la verdad es que eso es yo creo que es una tradición, de alguna manera, la Facultad de Periodismo, incluso las carreras de periodismo que tienen un pie en el campo de las artes, otro en las ciencias sociales, otro en el campo político, que siempre de alguna manera
transitan en estas tensiones, ¿no? Incluso ni siquiera lo digo como contradicción, claro, sino como tensión, claro, ¿no? Para la facultad nuestra es una facultad que se refundó después de la dictadura levantando el nombre de Rodolfo Walsh, ¿no? Y entonces eso también marca un horizonte. Lo que pasa en el último tiempo es que la historia, además, no es la facultad o en este caso no es que sea yo como decana o el consejo directivo de la facultad, sino que esta recuperación de lo político, esta revitalización de lo político para grandes mayorías, bueno, también está dentro de la universidad. La universidad, digo, nunca ha sido una isla. Lo que pasa es que a veces ha entrado lo que no queríamos que entre, claro, ¿no? O sea, digo, el neoliberalismo también entró a la universidad. Y bueno, y este momento de la historia yo siento claramente como la historia nos demanda, nos convoca a lugares que tal vez muchos no sabemos o no sabíamos que íbamos a transitar o no sabemos a veces cómo transitar. Por eso digo, es una tensión de lo más creadora, una tensión interesante. Y bueno, y en la facultad particularmente, además, hay muchos compañeros docentes, estudiantes, trabajadores del área administrativa que acompañan un proyecto político. Entonces siempre es mucho más fácil estar, no sé si seguro, siempre corres el riesgo de equivocarte, pero sí, de lo que sí estamos seguros es que una universidad pública tiene que tener también una palabra pública, ¿no? Y bueno, esperemos no equivocarnos en eso, ¿no? Sí, y en realidad ha sido durante mucho tiempo, sobre todo durante los 90, una gran deuda de la universidad, ¿no? Que se mantuvo al margen, no habló, con lo cual avaló, de hecho. Sí, o cuando dijo, lo dijo de una perspectiva tan, o celebró, digamos, porque eso también hubo en las universidades, cierta celebración, o en las universidades, o en el pensamiento social, en el mundo científico, académico, o aceptó con esta figura del experto, ¿no? Ser experto o intérprete como únicas posibilidades. El técnico, exacto, yo soy técnico. Exacto, al servicio de cualquier poder. O cuando denunció lo hizo desde esto, lejos de estar juzgándolo, es más, yo creo que muchos nos podemos ubicar ahí desde una perspectiva completamente desesperanzada, ¿no? Desde una denuncia de la devastación, pero como una epistemología de la devastación, claro, sin ¿no? posibilidad de cambiarlo. Exacto, entonces, bueno, cómo este momento histórico ha sido un terremoto en las universidades. Algunas tratan de hacer como que no pasa nada, y otras queremos estar en esto, o sea, queremos este terremoto no solamente lo recibimos con entusiasmo, y esperanza, sino con esto, por ahí no sé si no puedo hablar en nombre de la universidad, pero y tampoco quiero decirlo en nombre puramente personal, pero yo creo que hay algo también de recobrar, de recuperar un sentido de para qué estamos en la universidad, para qué damos clase, para qué hacemos investigación, ¿no? Porque el sentido que quedaba era hacer el currículum, ir cumpliendo con los pasos, tener, digamos, bueno... Sí, una carrera. Exacto, la carrera académica, ¿no? Que la hicimos, yo la hice, la han hecho, pero que por lo menos en mi casa nunca... me ha pasado un montón de veces mientras estudiaba, de sentir, ¿y esto para qué? O sea, ¿para qué estamos haciendo esto, no? Bueno... Este es un momento muy distinto en eso, ¿no? Ahora, hablando de momentos distintos, bueno, esta semana protagonizaste un momento distinto también con el premio Rodolfo Walsh, esta vez al presidente de Ecuador, a Rafael Correa, que también es un personaje que, digamos, en cuanto a la relación con los medios de comunicación, se planta en un lugar absolutamente distinto y genera más de una polémica, porque desafía la lógica instaurada de lo que es el funcionamiento de los medios. ¿Por qué deciden Correa y qué significa Correa para vos como la personalidad elegida por la facultad para ser distinguida? Bueno, hay primero lo que se distinguió con el premio Rodolfo Walsh, ¿no? Y con una categoría que no existía hace unos años, que también la creó la historia, podríamos decir, la creamos nosotros ahora, pero la ha creado la historia, que es esta de presidentes en plural latinoamericanos por la comunicación popular, ¿no? Y una de las primeras cuestiones, bueno, nosotros en la justificación del
premio, que además es un premio que se vota en el Consejo Directivo, que lo proponen siempre algunos de los claustros. Una de las justificaciones, cuando esto lo propuso el claustro estudiantil, está, bueno, el asilo Assange, lo que tuvo que ver con el lugar que le ha dado a Telesur en Ecuador, como una experiencia de una otra comunicación fundamental para la emancipación, pero además justamente por esto de enfrentar, de desnudar, por una política de poner al desnudo los intereses en el caso de Ecuador, de la banca privada, con los medios de comunicación en manos de muy pocas familias, contra los intereses de las mayorías, ¿no? Él está dando una pelea muy fuerte también en Ecuador por aprobar una ley de comunicación que entienda la comunicación como un derecho humano, ¿no? Que además, bueno, en la nueva Constitución, en la Constitución aprobada en el 2008, lo reconocen, ¿no? Y por supuesto con un contexto comunicacional que tiene muchos puntos diferentes al de la Argentina, claramente, ¿no? Pero que tiene puntos muy en común con muchos lugares en toda la región y tal vez más que en la región, pero particularmente en la región, que es estos medios que no es que expresan a la derecha, sino que son la derecha, ¿no? O sea, que están, yo a veces digo esto de que están travestidos de medios, ¿no? O sea, de medios como instrumentos, de medios de esa vieja idea de los medios como instrumentos de representación de la opinión de algunos sectores, no, o sea, hay los medios claramente en nuestra región, ciertos medios, estos medios concentrados, estos medios en manos de los capitales concentrados, además, claramente están jugando con intereses, están ubicados a la derecha de sus pueblos, ¿no? Y bueno, y Correa en este sentido, claramente, él además como tiene esta particularidad hasta en lo discursivo, ¿no? De esta cuestión hasta de un profesor. Él vino y preparó una clase, por ejemplo. Ah, sí, al recibir el premio. Exacto, dio una clase de 2 horas al rayo del sol, a 40 grados de calor, pero además, bueno, había miles de personas, miles de estudiantes, además, escuchándolo, y entonces él claramente muestra, no en una clase cerrada en un claustro, sino a lo largo de todo su gobierno, ha mostrado cómo es que juegan estos medios, ¿no? Ha desmontado ese discurso claramente, ¿no? Ahora, esto se ponen histéricos, digamos, los medios del establishment en la Argentina. Sí, pero ante vos estas sabés decisiones. que yo no sé si es que nosotros la otra vez lo conversábamos con algunos docentes, que decíamos, yo no sé si es que cuando le dimos el premio Chávez nosotros nos agarró más desprevenidos o no tuvimos en cuenta esa ferocidad, incluso habla muy mal de nosotros de eso, porque yo me acuerdo cuando nos llamó el embajador de Venezuela para decirnos que habían aceptado el premio, que yo le dije, bueno, nosotros tenemos un aula de 90 personas, porque hay 90 sillas, que por ahí podrían ser un poco más. Me dijo, no, va a ser un poco más grande, que no nos imaginamos que iba a haber tanta furia del otro lado. Esta vez yo creo que ha pasado algo en la Argentina. Ese premio fue hace 2 años, ¿no? O sea, hace 2 años y medio, recién se había aprobado la ley. Bueno, mira a quién se lo digo, porque digo, vos venís poniendo el cuerpo, la cabeza, todo en esta batalla, pero parece que hay ciertas cuestiones que de alguna manera ya forman parte del acervo común de saberes, como por ejemplo, yo me acuerdo que era imposible hablar de la idea de comunicación popular, ¿no? Que todo el mundo decía, es un premio a la libertad de expresión, y entonces nosotros decíamos, no, la comunicación popular es y no es la libertad de expresión. Damos ciertas discusiones o debates que a veces nos eran imposible darlos por el tipo de plataforma tan distante, ¿no? Claro. Como esta vez yo siento que hay esto, que todos en la Argentina conocemos un poco más de qué estamos hablando, ¿no? O sea, incluso de qué es lo que pasa en Ecuador, de qué es lo que pasa en la Argentina, por ahí porque también no se da casualmente tampoco en el contexto del 7D, ¿no? Entonces hay tantas preocupaciones, pero ha sido menos, o por ahí es que ya nos acostumbramos a la reacción tan violenta de ciertos lugares que ahora decimos, bueno,
O sea, era esperable. Era esperable, o sea, ¿qué vamos, no? Con esto. Ahora, hablando de lo esperable y del 7D, hoy es 6D. Sí, ¿no? qué impresionante. Ahora, superando el 7D, digamos, porque está la polémica, la tensión y, digamos, los lobbies que juegan en esta fecha, que me parece que también la ley de medios trasciende al 7D, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo ves vos, en lo concreto, la aplicación de la ley de medios? Si bien el 7D, bueno, es la posibilidad de empezar a aplicar realmente dos artículos básicos de la ley que permiten una democratización real de la distribución de licencias y de cantidad, porcentajes de audiencias, digamos. También hay muchas otras cosas en la ley. ¿Qué ves que se ha hecho bien y qué ves que falta hacer, independientemente del gran grupo oligopólico que maneja la comunicación? Bueno, yo creo que el 7D, como habrá otros momentos, como ha habido otros también, son como, no sé si como postas o momentos, o sea, de un largo proceso. Por ahí la idea de posta no es la más acertada porque pareciera ser que son escalones y a veces se suben 2 escalones, se baja uno, digamos, no es muy lineal. Pero evidentemente no es que con un escalón o con una va a cambiar todo el mapa de las comunicaciones y mucho menos de un día para el otro. Y además las comunicaciones no son un asunto solamente de las comunicaciones, ¿no? Entonces, en tu pregunta lo que me parece súper interesante es ver cómo estamos ante un proceso muy complejo de tiempos que no sé si son largos o cortos, pero estoy segura que no son lineales, ¿no? Y yo lo que creo es que, bueno, la plena aplicación es que se puede aplicar que el artículo 161, digamos, estos artículos hablan fundamentalmente de la desmonopolización, que es un paso fundamental, pero que no es el único. Esto, digamos, todos sabemos que puede estar, habla de la estructura de propiedad incluso, ¿no? Entonces, digamos, la propiedad puede estar distribuida, pero también podemos seguir teniendo las mismas agendas de comunicación, los mismos lenguajes, los mismos formatos, ¿no? Y entonces yo creo que hacia adelante quedan... También está, digamos, antes de decir hacia adelante, también en tu pregunta está qué es lo que no ha salido del todo bien. Sí. Es muy difícil también pensar en esto teniendo en cuenta que, por ejemplo, que no se ha podido terminar de aplicar por los poderes tan fuertes que yo creo que nadie... a ver, no creo que nadie los haya desmerecido, ¿no? O que no los haya visto. A veces realmente existen la desigualdad de fuerzas que impide que se aplique. Por supuesto que debe haber habido, seguramente, estoy segura, ha habido errores. Por ejemplo, seguramente la última convocatoria que se hizo, por ejemplo, para los medios más, para los medios comunitarios, seguramente se podría haber hecho de otra manera. Nunca a mí me ha quedado claro si es que se podría haber hecho de otra manera o si es que no había una lectura muy clara de qué eran esos medios y entonces cuál era la fuerza que tenían o no y qué era lo que podían pasar. Seguramente hay que pensar pliegos de otra forma. Ahora, yo creo que la gran dificultad no necesariamente tiene que ser medida en términos de error, sino en términos de fuerza, ¿no? O sea, de que son poderes constituidos de maneras siniestras, además, a lo largo de muchísimos años y que de alguna manera era esperable, que no es que al otro día iban a aceptar que la ley era igual para todos, que esto que forma parte del sentido común, sino incluso... yo tengo una mirada muy optimista, pero esto no me niega la razón de pensar no solamente todas las trampas que van a seguir haciendo, sino que no es que van a desaparecer mañana, ni la semana que viene, ni dentro de un año, ¿no? Y en esto digo, yo a veces escucho como desde
desde lugares muy interesantes, que no hay que tener miedo que nadie va a dejar de seguir escuchando TN o nadie va a dejar de mirar a Tinelli. Pero yo creo que algunas cosas es muy interesante que pensemos que dentro de algunos años, o que por lo menos tienen que estar en nuestro horizonte, que algunas de las cuestiones que escuchamos y que vemos en algún momento deberían dejar de ser escuchadas y dejar de ser vistas, y que tampoco tenemos que tener miedo a plantear en la agenda eso hacia adelante. Y esto no estoy hablando de censuras ni de cepos, pero digo, los contenidos machistas, los contenidos clasistas, los contenidos tremendamente discriminatorios, adultocráticos, que siguen existiendo en la televisión, bueno, en algún momento seguramente tienen que ser todavía, y ni siquiera digo que necesariamente prohibidos, transformados, revisados, sacados. Eso, digamos, tiene que haber, tenemos que construir otra agenda de las comunicaciones, que no sea sumar a lo que ya está lo nuevo, ¿no? O sea, y eso va a llevar muchísimo tiempo y no es una cuestión solamente de la ley, ¿no? Claro. Y vos decís, bueno, no es una cuestión solamente de la ley, y también en esta fijación de agenda, nuevas formas de hacer en los medios de comunicación, las facultades de periodismo, las facultades de comunicación tienen un rol fundamental, ¿no es cierto? Y ver cómo se hace para formar nuevas generaciones que tengan una ampliación de agenda distinta. Pero es una pregunta amplia y acá me están haciendo señas que tenemos que ir al corte, y volvemos en 2 minutitos con Florencia Saintut, decana de la Facultad de Periodismo de La Plata.